Buen día a todos. Eh, Primero que todo, quisiera agradecerles por el tiempo de venir a compartir esta jornada con nosotros, así que bienvenidos. Mi nombre es Benjamín Pérez, soy subgerente de asesoría patrimonial en Sur Investments. Y la invitación el día de hoy es esta charla masterclass de pensiones, eh, un tema tremendamente relevante, probablemente el proyecto de ahorro más importante de la mayoría de las personas eh, en Chile y en todas partes. Y la idea es que hoy podamos salir de acá no solo sabiendo más de pensiones, sino que también entendiendo mejor eh, sus pensiones actuales o las pensiones que están construyendo, entendiendo cuál es el rol que juega tanto el ahorro como el tiempo que pasa invertido ese ahorro y las rentabilidades. Y la idea es que también tengamos un espacio para poder hacer preguntas y de cierta forma que ustedes también puedan proyectar este conocimiento con sus círculos cercanos, sus hijos, que es tan relevante probablemente también, y nos vamos a enterar acá lo relevante que es empezar a ahorrar desde temprano para poder construir buenas pensiones. Así que el día de hoy va a estar Jorge Sepúlveda, jefe de asesoría tributaria de Sur Investment con nosotros, eh, entregando esta presentación de información. Así que nuevamente muchas gracias y espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Gracias. Gracias, Benjamín. Bueno, saludo a los que están presentes acá, también a aquellos que nos acompañan vía streaming. La idea es recorrer todo lo que tiene relación con pensiones. Vamos a partir desde lo más básico y después vamos a llegar un poquito más a temas más de asesoría, ¿ya? Eh, Entiendo que vienen algunos con acompañantes, veo gente joven, ya que es súper importante. Y vamos a tocar en simple varios temas que tal vez se desconocen, pero sería interesante que les diéramos una mirada general. Mire, la agenda es bastante simple. Vamos a hablar un poquito de los tipos de pensión, ya. Después nos vamos a referir a las modalidades, vamos a ahondar un poco en el cálculo y finalmente vamos a ver cómo se puede gestionar de mejor forma esto. Eh, bueno, en primer lugar, las pensiones es un objetivo y es un problema que está presente en todos los países del mundo, ¿ya? Ahí uno puede ver quién se atribuye la autoría de los sistemas de pensiones, pero están desde la Edad Media, desde los romanos que hay sistemas de seguridad social que tratan de apoyar ciertas contingencias, ¿ya? En Chile siempre se le atribuye esto que parte con el 1980 nuestro sistema, ¿ah? Pero si uno indaga un poquito más atrás, esa ley está basada en una ley más antigua, de 1924, ¿ya? Está prácticamente todo contenido lo que hay en ese decreto ley. Entonces tiene más de 100 años, ¿ya? Pero hoy día, ¿qué pretenden los sistemas de pensiones? Básicamente es cubrir ciertos riesgos potenciales, ¿ya? Y hay un riesgo que se llama sobrevida. Entonces, llega un momento que las personas ya no tienen la misma capacidad de trabajo de generar ingresos, entonces la pensión va a ser un ingreso sustituto que me va a permitir contar con recursos en esa etapa que es la etapa activa, o aquella etapa a lo mejor que voy a trabajar menos, ¿ya? Voy a seguir tal vez generando ingresos, voy a trabajar menos. Pero en el camino también puede ocurrir de que uno puede perder la capacidad de trabajo. Entonces, no solamente existe la pensión de vejez, ya que es la pensión que cubre el riesgo de sobrevivencia, sino también existe una pensión que se llama pensión de invalidez. Y esta pensión provee de ingresos a aquellas personas que pierden su capacidad de trabajo, ¿ya? Capacidades a través del daño de capacidades físicas o el menoscabo de alguna de sus potencialidades, ¿ya? Y también está preocupado de qué ocurre en el caso de que la persona que está ahorrando no llegue al final del periodo y fallezca, o estando pensionado fallezca. Entonces, cubre también y se preocupa de la familia a través de lo que se llaman las pensiones de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia básicamente es la pérdida de capacidad de generar ingresos y cumplir compromisos y hace que las personas, los beneficiarios legales de pensión, también sean acreedores de una pensión, ¿ya? Con cargo ¿a qué? A lo que ahorró el afiliado.
También indirectamente el sistema de pensiones se hace cargo de otras cosas. ¿Ah? Por ejemplo, puede velar por el patrimonio. No hay que perder de vista que los ahorros previsionales son inembargables, ¿ya? Y dependiendo del vehículo de inversión, yo también podría transferir el patrimonio, ¿ya? Sobre todo cuando está invertido a través de pólizas de seguro. Ahí tiene un tratamiento especial. También, además del seguro de cesantía, puede cubrir ese riesgo, ¿ya? Sobre todo a través del ahorro voluntario. ¿Ya? Hay una cuenta que se llama cotización voluntaria que uno la puede sacar en cualquier momento. Está permitido liquidarla, ¿ya? Y si yo la llevo, bueno, obviamente hay un tema tributario ahí, pero me permite suplir ingresos. Y también la ley previsional también cubre ciertas enfermedades a través de una ley que se llama Ley de Enfermo Terminal, ¿ya? Que le permite a aquellas personas que tienen alguna enfermedad cuya proyección de vida es menor a 12 meses puedan retirar de manera acelerada sus ahorros previsionales. E incluso me da la franquicia de retirar nuevamente el excedente de libre disposición, ¿ya? Y puedo sacar el ahorro para tal vez cubrir los gastos necesarios y los gastos mínimos. Por lo tanto, los sistemas de pensiones cubren todos estos riesgos potenciales. Ahora, el estado actual de nuestro sistema de pensiones, producto de las modificaciones de la reforma del año pasado, ¿ya? Hoy día nuestro sistema es un sistema mixto, ¿ya? Conformado por varios pilares, ¿ya? Este sistema mixto multipilar tiene una base que es el pilar no contributivo, ¿ya? Que es el llamado pilar solidario, y se compone por una pensión garantizada universal, que es prácticamente universal porque le corresponde a todas aquellas personas que pertenecen al 90% de la población más vulnerable, ¿ya? Entonces hay un piso garantizado de 250.000 pesos. Esto no ocurre en todo el mundo. Por ejemplo, si uno va, no sé, por el sistema de pensiones público de Estados Unidos, una persona no tiene menos de 40, con menos de 40 créditos no tiene derecho a nada. Y por un año de ahorro son 4 créditos. O sea, por lo menos tiene que tener 10 años de cotización para tener derecho a algo. Acá en Chile una persona perfectamente puede tener derecho a una pensión sin haber cotizado nunca, ¿ya? Eso se llama la pensión garantizada universal, que se financia con impuestos, impuestos generales. Luego hay un pilar contributivo, ¿ya? Ese pilar contributivo uno está compuesto por la cotización que hace el trabajador y que es la histórica cotización que estaba estipulada en un 10%. Producto de la reforma, esta cotización ahora también está compuesta por un aporte del empleador, ¿ya? Por lo tanto, cuando esté completamente en vigencia, va a haber un aporte 10% del trabajador y un 4,5% del empleador, y eso va a ser administrado a través del sistema de capitalización individual por las AFP y por todas aquellas instituciones que está permitido, producto de la reforma, que puedan ingresar al sistema, ¿ya? ¿Cómo se va a administrar? Se va a invertir a través de los llamados fondos generacionales que entran en vigencia a partir del próximo año. ¿Ok? Ahora, se crea otro pilar contributivo. Contributivo sí, tiene relación con que hay aportes. Y se crea un pilar contributivo 2, y ese pilar contributivo 2 considera un aporte de un 4%. Pero ese aporte ya no va a las administradoras, ya no va a la AFP, sino que va al Seguro Social. ¿Y cuál es el destino de ese 4%? Hay un 2,5% que va a estar destinado a financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿ya? Que es un seguro que se licita, más adelante vamos a hablar de qué se trata, hoy día lo pasa a administrar el IPS, y también para pagar los beneficios de la compensación por brecha de género, que es uno de los beneficios del proyecto de ley, que cubre la diferencia que existe por expectativa de vida entre la pensión de un hombre y una mujer a iguales condiciones, ¿ya? Entonces, parte de la cotización va a ser para pagar ese beneficio y también para financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y hay un 1,5% de ese aporte que también va a ir al Seguro Social y se va a invertir a través del Fondo Autónomo de Protección Previsional, ¿ya? Va a ser un organismo licitado y que es similar a un fondo de pensiones, y lo que va a hacer es que yo le voy a prestar ese 1,5 para que pueda pagar otras prestaciones y me lo van a devolver cuando yo me pensione. ¿Me lo van a devolver de una vez? No, me lo van a devolver en pagos mensuales, ¿ya? Entonces, eso es lo que le llaman el préstamo. Le vamos a prestar 1,5 para que pueda pagar ciertos beneficios, como ese beneficio asociado al premio por ahorrar. Por una persona, si ahorra, cuando llega a la edad legal, le van a pagar 0,1 UF por año cotizado, de ahí va a salir eso, ¿ya? Y va a estar invertido, va a haber como un registro, estos sistemas, perdón, el nombre es, no son los sistemas, no recuerdo bien el nombre, pero
Es como los sistemas de conteo que te van a contar cuánto aportaste, va a haber un registro y después en base a eso te van a ir devolviendo. No recuerdo en este momento cómo se llama el nombre. ¿Ya? Y finalmente está el pilar voluntario, que es el que existe desde, yo diría, a ver, el voluntario existe como el 86, la cotización voluntaria. Después en el 90 nace el depósito convenido, y son todos los aportes voluntarios que yo puedo hacer a cuenta propia o a través de un convenio con el empleador. Lo llamadas cotizaciones voluntarias y los depósitos convenidos. Eso la ley no lo tocó, se mantiene, y se mantiene la posibilidad de seguirlo administrando a través de una AFP o a través de la institución autorizada, llámense compañía de seguro, administradora general de fondos y todas aquellas que puedan intermediar ese tipo de ahorros. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando de un sistema mixto que tiene actores. Los actores son los cotizantes, los afiliados y los pensionados. Interviene el empleador, que también aporta, y el Estado, a través de complementos y a través del pilar solidario. ¿Y cuáles son las instituciones que intervienen? Las AFP, las compañías de seguro, tanto por los seguros de invalidez y sobrevivencia o el seguro de accidente de trabajo, como también por los seguros de pago de pensiones. También interviene el Seguro Social, que es un organismo que está administrado por el IPS, y todas las instituciones autorizadas que administran ahorro previsional voluntario, cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos. ¿Y qué beneficio entrega el sistema? Otorga pensiones, las que mencionaba al principio: pensión de vejez, de invalidez y sobrevivencia. También otorga las pensiones no contributivas, que son las del pilar solidario, los 250.000 pesos que llegan a aquellas personas que califican para el pilar solidario. También otorga los complementos. ¿Ya? La reforma 2008 involucró que habían aportes adicionales, personas que no cumplían ciertos requisitos, tenían le otorgaba ciertos derechos a mejora de pensión. Esos son los aportes provisionales solidarios. También otorga premios, premio al esfuerzo de ahorro, ese 0,1 UF por año cotizado, un premio. Las compensaciones, como la compensación por brecha de género. También hay incentivos a ahorrar, como el incentivo del ahorro previsional voluntario, que yo lo puedo rebajar de impuestos, el depósito convenido, que es un ingreso no renta al momento del ahorro, y el APB opcional, que me dan una bonificación estatal por ahorrar. ¿Ya? Y finalmente, algunos casos especiales, llámense la ley de enfermos terminales o la ley de trabajos pesados, que también tiene ahí unos sistemas particulares. ¿Ya? Así funciona nuestro sistema de pensiones. Es un sistema que en general está aislado, no hay mucho, como en otros países europeos, que pueda haber movilidad entre países. Acá la única posibilidad de mover plata es contra Perú. ¿Ya? Son sistemas similares, pero hasta por ahí similares, porque en Perú uno ahorra después de impuestos. Nosotros ahorramos antes de impuestos. En Perú las pensiones no pagan impuestos y en Chile pagan impuestos. Entonces ahí hay cierta simetría, no son completamente homólogos. ¿Pregunta hasta el minuto? Ya. ¿Cómo se financia esto? Se financia a través de cotizaciones, ¿ya? Y es bueno que, sobre todo la gente más joven aquí, vea que hay hartos aportes, ¿eh? Uno dice, ¿cuánto es lo que hay que aportar? Bueno, de manera obligatoria la cuenta, en lo tradicional, es un 10%. ¿Un 10% de qué? De un tope, de un monto imponible. De lo que yo gano, pero si gano más que eso, lo van a topar a un límite que establece la ley y que se fija anualmente. Una parte va al sistema de salud, otra parte la comisión que me cobra la AFP por administración, el ahorro obligatorio, me cobra cada vez que yo aporto, cobra un porcentaje. Ese cobro al principio es caro porque una parte importante de lo que estoy ahorrando se está yendo en comisión, pero en el largo plazo se hace muy barato, porque no tengo un saldo administrado, como no me cobran por la administración, ese costo se hace marginal. Y alguien que tiene ahorro y no cotiza, no le están cobrando nada por la cuenta obligatoria. ¿Ya? Importante eso, hay personas que llevan años sin cotizar y tienen un saldo obligatorio, la AFP lo debe seguir administrando, no te puede cobrar nada. Y también hay un aporte que hace el empleador para el seguro de cesantía, perdón, el trabajador. Ahora, por el lado de los empleadores, está ese 4,5 que va a la cuenta obligatoria, que lo dijimos al principio, por lo tanto ya tenemos un 14,5, que es una mejora respecto a ese 10%. De hecho, fue una medida importante del proyecto de ley, es que ese 10% quedó fijo, y si lo comparaba con otros países, realmente era bastante poco. Y era menos de la mitad de lo que se aportaba al sistema antiguo, al sistema de reparto. Por lo tanto, un 10% es insuficiente. Y incluso es más insuficiente en aquellos casos en que yo supero la renta imponible. ¿Ya? Además está el 2,5 que va para financiar el seguro de invalidez y sobrevivencia y la compensación por brecha de género, y el 1,5 que también aporta el empleador, que
va a la cotización protegida, ¿ya? Y que ese es un préstamo que en algún minuto me lo van a devolver cuando yo me pensiono. Finalmente, el empleador además aporta al seguro de cesantía un 2,4% y la cotización para otro seguro, que es el seguro de accidentes de trabajo. Porque el sistema previsional también vela porque la persona le ocurra algo mientras desarrolla su trabajo, ¿ya? Y ese es otro seguro que opera de manera independiente. Lo importante es, si una persona fallece por un accidente de trabajo, que paga las pensiones es la institución que administra este seguro. Y todo lo que está en la plata previsional es herencia, ¿ya? Por lo tanto, podría decirse que es más eficiente fallecer por un accidente de trabajo que por un accidente, que por una enfermedad normal, ¿ya? Bueno, finalmente la legislación establece algunos topes respecto a estos aportes y hoy día el tope imponible, que también fue parte de la modificación de la reforma del año 2008, es variable, se recalcula anualmente y hay dos topes. Hay un tope para la cotización obligatoria, que es 90 UEFs. Cuando se diseñó el sistema era 60 UEFs, eso ha ido en aumento y eso tiene repercusiones importantes para efectos de los requisitos, ya requisitos para varias cosas que lo vamos a ver enseguida. Y hay un tope para el seguro cesante, ¿ya? Por otro lado, está la posibilidad de ahorrar adicionalmente, y existen algunos mecanismos de ahorro que me permiten ahorrar sobre este límite que es la imposición obligatoria del 10% o el 14,5% que es hoy día, ¿ya? Y los mecanismos son los mecanismos voluntarios. Y el objetivo de esos mecanismos, bueno, uno, en la medida que yo tengo más ahorro, va a mejorar mi pensión, ¿ya? Porque la pensión al final, en base como un sistema de capitalización individual, la pensión se calcula en base a lo que yo tengo ahorrado. Entonces, si el ahorro es mayor, voy a mejorar mi pensión. También en la medida que yo tengo más ahorro, voy a poder acceder a una pensión anticipada, porque para pensionarme anticipadamente, que lo vamos a ver enseguida, hay que cumplir ciertos requisitos. Si yo ahorro más, también tengo la probabilidad de llevarme parte del ahorro a través de la vía del excedente y tal vez aplicar alguna franquicia tributaria. También me permite contar con liquidez porque hay algunas cuentas que las puedo sacar, como la cotización voluntaria, y me permite liquidez si es que yo necesito, pagando los impuestos pertinentes, y abre las posibilidades de invertir en distintas alternativas distintas a la AFP, ¿ya? A través de los mecanismos voluntarios yo puedo invertir en todo lo que la ley permite, a través de las instituciones autorizadas. Puedo invertir mi ahorro voluntario en una compañía de seguro, en una administradora de fondos, puedo invertirlo en ETF, en acciones, me lo puedo llevar fuera de Chile, puedo invertir en Pershing, tengo libertad absoluta para invertir y no tengo ninguna restricción de qué invertir o alguna restricción de, digamos, de monto que tenga que invertir o riesgo que asumir. Ya puedo invertir en fondos 100% acciones o invertir de la forma que yo quiera. No así en los ahorros obligatorios, ¿ya? Y eso va a ser ya más restrictivo con la entrada en vigencia de los fondos generacionales. Y los tres mecanismos de ahorro voluntario son el APBB, ¿ya? El ahorro previsional voluntario. El BET hace referencia a la letra del 3500, pero en nomenclatura tributaria hablan del inciso primero del 42 bis, ¿ya? Y la ventaja de este ahorro es que yo lo rebajo de impuestos, ¿ya? Y tengo un límite máximo hasta 600 UF anuales que puedo rebajar de mi base tributable. Por lo tanto, en la medida que, de acuerdo al tramo de impuesto en el cual yo esté, yo podría tener potencialmente un beneficio que va desde un 4% a un 40% del monto ahorrado, va a estar financiado con esa rebaja ahí, ¿ya? Cumpliendo ciertos requisitos. Luego está para aquellas personas que a lo mejor no tienen acceso a la franquicia tributaria dado a su renta, hay un beneficio que parte con la reforma 2008, que es el APB opcional, y que premia el ahorro con una bonificación estatal, ¿ya? Y cada vez que la persona ahorra, le va a entregar un 15% del monto ahorrado, pero lo va a limitar a un monto máximo anual de bonificación, ¿ya? 6 UTM anual. Y finalmente está el depósito convenido, que es un mecanismo de ahorro que se pacta con el empleador, hay un acuerdo con el empleador, ahí no, esto no es válido para un trabajador independiente, tiene que ser un dependiente, y que ciertos montos no pasan por mi renta, sino que directamente van a la institución de ahorro. Por lo tanto, se transforma en un ingreso no constitutivo de renta. Me sirve para mejorar mi pensión y cuando yo lo retire voy a tener que hacerme cargo de los impuestos. ¿Ok? Ahora, este ahorro previsional es un ahorro de largo plazo, ¿ya? Y es capitalización, hay que pensar en 40 o 35 años de ahorro. Entonces, sobre todo para la gente más joven, lo importante en este largo ciclo de ahorro, si yo pienso que ahorro de manera constante lo mismo durante todo el periodo,
mis primeros 10 años representan el 45% del ahorro final. ¿Ya? Hablo de capitalización individual. Estoy pensando en capitalizar al 5% durante 40 años y que ahorro siempre lo mismo de manera ininterrumpida. Y los siguientes 10 años representan un 27,6%. Y los siguientes un 16%. Y los últimos 10 años representan apenas un 10,4%. Por lo tanto, en la primera etapa es donde hay que ser muy intensivo en el ahorro. Si me perdí los 10 primeros años, ya prácticamente voy a tener un 50% menos de ahorro. Y esa es la respuesta por qué las pensiones en Chile son bajas. Porque la tasa de cotización es muy baja. La tasa es alrededor de mujeres un poquito más de 16%. Ya lagunas previsionales, históricamente declaración y no pago. Entonces ese daño hoy día se está traduciendo en las bajas pensiones. ¿Ya? Pero una persona que ahorró ininterrumpidamente, de manera periódica, y empezó desde que empezó a trabajar, probablemente va a tener una buena tasa de reemplazo. ¿Okay? Ahora, un llamado para aquellas personas jóvenes. Yo lo hablo siempre con mi hijo. Digo, mira, la magia del interés compuesto. Mira, pensemos en un mundo en el que voy a ahorrar 100 pesos, que no existe la inflación, y que el sistema dice, si ganas 100, tienes que ahorrar el 10%. ¿Ya? Y ahí uno puede ver el efecto de la rentabilidad. Si yo ahorro 100 pesos, o sea, 10 pesos, el 10% de 100 durante 40 años y no hay retorno, no hay rentabilidad, tampoco hay inflación, voy a llegar a 4.800 pesos. ¿Ya? Una vez lo aportado. Pero piensen si en esos 40 años el retorno de la inversión es un 6%. Yo voy a multiplicar ese ahorro 4 veces. Y a eso tengo que sumar que no todo sale del bolsillo. Esto se rebaja de impuestos. Por lo tanto, el efecto que tiene esto es un sistema de ahorro en el cual yo apuesto a ahorrar a largo plazo y cuando llegue la edad de pensión voy a tener 4 veces más lo aportado. ¿Ya? Y con eso lo voy a distribuir y lo voy a recibir como pago de pensión. Y obviamente cambios de 1 o 2 puntos de rentabilidad en ese ahorro generan efectos relevantes en el ahorro final. Entonces, ¿hay preguntas? Acá, Jorge, están preguntando, Alejandro, si el ahorro previsional voluntario también es inembargable, esa cortita, y la otra es, si me pensiono por régimen de retiro programado, ¿hay una estimación de cuánto van a rentar mis fondos? Seguramente estarán en el fondo más conservador, y me refiero a los fondos generacionales. Ya. La primera es si es que son inembargables. Los fondos, la única cuenta embargable es la cuenta 2. La cuenta 2 AFP embargable. Las otras son inembargables. Y respecto al retorno en retiro programado, o sea, es incierto. No sé si dentro del proyecto que va a haber algún tipo de fondo más constante o con una rentabilidad garantizada, pero es incierto. Entonces, una estimación uno podría mirar el pasado simplemente y proyectarlo al futuro. Pero esos son los temas que tiene el retiro programado. Ahora, eso puede ser bueno o malo. O sea, uno ve personas pensionadas que llevan años pensionados y su ahorro no ha bajado. Pero va a depender también cuánto yo vaya retirando y cómo se comporte la rentabilidad. Por lo tanto, es incierto. No se puede predecir. ¿Ya? No hay forma. Ahora, mire, pensemos este mismo ejemplo. Nuevamente le estoy hablando a personas que están partiendo en el ahorro. Mire, si yo ahorro 10 pesos durante 40 años a un 5% de rentabilidad, voy a llegar a 19.077 pesos. Da lo mismo la unidad, pero pensemos que ahorro 10 pesos. Y ahorro 10 pesos periódicamente durante 40 años y todos los años ahorro 10. Yo podría llegar a ese mismo valor si en vez de ahorrar 10 pesos el primer año, ahorro 11,7, pero lo hago durante 30 años y los últimos 10 años dejo de cotizar. Y llego al mismo resultado. Y si los primeros 10 años, en vez de ahorrar el día, ahorro 14,9, podría llegar al mismo efecto solamente ahorrando 20 años y dejando capitalizar el resto. Incluso podría alguien que recién parte ahorrar solamente 10 años. 10 años en vez de ahorrar el 10%, que duplique su ahorro. Y en 10 años después dejar que capitalice. Llega al mismo resultado. Eso es lo importante que tienen los aportes al principio. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los jóvenes cuando entran a trabajar, bueno, parten de no tener ingresos a empezar a darse. Ese es el momento más importante para poder ahorrar. Después va a ser mucho más difícil, ya cuando hay familia. Entonces, los primeros 10 años son relevantes. ¿Ok? Ya. Vamos a los tipos de pensión. Esta parte lo vamos a pasar más o menos rápido. La pensión de vejez es una pensión que te asiste cuando uno cumple cierta edad. ¿Ya?
a cierta edad me asiste el derecho. No me piden ningún requisito, solamente cumplir la edad. Con lo que yo tenga me voy a pensionar. No es una obligación pensionarse a esa edad. Para la mujer a los 60 años y para el hombre 65. ¿Ya? Eso no se tocó en la reforma, pero una edad bastante baja comparado con el mundo. La mayoría de los países del mundo están tendiendo a 67, 68, y algunos tienen sistemas paramétricos, dependiendo de la fecha de nacimiento, te van fijando la edad de pensión. ¿Ya? Las mujeres, somos de los pocos países que las mujeres se pensionan a tan temprana edad. ¿Ya? Hay que considerar que la esperanza de vida de mujeres es más alta que la del hombre. Entonces hay un doble daño ahí, que ahorro menos tiempo y después te voy a financiar pensiones por más tiempo. ¿Ya? Pero todo eso no lo puede controlar. Si tiene la posibilidad de seguir trabajando, yo diría que en la medida que puede retrasar esto, eso va a ser muy positivo. Entonces, a la edad legal no existe ningún requisito de saldo, pero es una opción. ¿Ya? Yo la puedo ejecutar o no, nadie me obliga a pensionar. Luego, ¿qué surge aquí como elemento importante? A ver, este diría que es el número más importante en pensiones, lo que le llamamos el ingreso base. El ingreso base corresponde al promedio de lo que yo coticé 10 años antes de pensionarme. ¿Ya? Eso se llama ingreso base. Y el ingreso base se calcula de la siguiente forma. Si yo tengo hasta 16 lagunas previsionales o 16 periodos no cotizados, me lo calculan de manera lineal. Dicen, sumatoria a los 120 últimas cotizaciones, la divido por 120. Pero si tengo 16 o más lagunas, o sea, o más de 16 periodos no cotizados, me aplican un factor de corrección. Ya no lo divido por 120, divido por 136 menos los meses no cotizados. ¿Por qué ocurre esto? Porque de esta forma el promedio no baja tan fuertemente, no baja tan rápido. Y eso hace que el requisito sea mayor. Entonces, ojo, a veces en vez de dejar de cotizar, puede resultar más eficiente cotizar por menos. Porque al cotizar por menos mantengo las coberturas de los seguros, de invalidez y sobrevivencia, que sea cotizando por la mínima. Y va a hacer que mi promedio baje más rápidamente que cotizar por cero. ¿Ya? Ahí se puede dar un error. Ahora, ¿por qué es tan importante este número, el promedio de los 10 últimos años? Porque se utiliza prácticamente para todo. Primero me sirve para calcular el requisito. ¿Sí? Es que la PB no cuenta, lo que cuenta es el ahorro obligatorio, en base a la cotización obligatoria. ¿Ya? El obligatorio es el que me miden para los requisitos. La PB da exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿para qué utilizan este número, este ingreso base, que es el promedio de los 10 últimos años? Me sirve para calcular requisitos de pensión anticipada. Sirve para calcular cuánto puedo retirar de excedente, cuánto me puedo llevar al momento de pensionarme. Sirve también para determinar las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Cuando una persona se invalida, ¿qué van a mirar? El ingreso base, promedio de los 10 últimos años. Y también sirve para ver cuánto puedo descomprometer del pago de pensión. Ya que lo voy a hablar más adelante, pero una persona pensionada, si cumple el requisito para financiar un porcentaje de ese ingreso base, el resto lo puede descomprometer y sacarlo del cálculo y llevarlo a otra institución, seguirlo administrando y después lo puede volver a comprometer. Entonces, por eso es tan importante el ingreso base. Veamos cómo afecta la pensión anticipada. Bueno, acá hay un ejemplo. A ver, si uno considera, voy a ir al ejemplo más básico. Si estamos hablando de 120 meses cotizados, ¿no es cierto? Pensemos que alguien cotiza siempre por 50 UF y deja de cotizar la mitad del tiempo, 60 meses. ¿Cuál debería ser el promedio? Si la renta disponible es 25, siempre, y dejo de cotizar la mitad del tiempo, el promedio es la mitad, 25, ¿no es cierto? Ya, si aplico el factor de ajuste no va a ser 25, va a ser 39,5. Es el efecto que tiene poner ese 136 menos los meses no cotizados. Por lo tanto, me ajusta el valor, ¿ya? Tengo ahí un factor de corrección. Ahora, ustedes saben que el tope imponible ha ido aumentando. Hasta el 2009 era fijo 60 UF y de ahí se ha ido incrementando. Si hoy día veo a alguien que en el 2026 a junio siempre ha cotizado por el máximo, su promedio imponible es 82,525 UF. Ahí está el tope imponible actual, 90 UF. ¿Se dan cuenta que ha ido incrementándose? Entonces saco el promedio de alguien que se pensiona en junio y siempre ha cotizado por el máximo, ese promedio va a ser 82,525 UF. ¿Qué quiere decir eso? Que si quiere pensionarse anticipadamente, ¿cuánto tiene que financiar de pensión? El 70% de ese promedio.
Mira, acá hay un ejemplo. Para pensionarme antes de la edad legal, porque yo le dije que la edad legal le asistía al derecho, si me quiero pensionar antes de la edad legal, es decir, un hombre antes de los 65 y una mujer antes de los 60, tengo que cumplir requisitos. Y el requisito es financiar una pensión equivalente al 70% de ese promedio de los 10 últimos años, 70% del ingreso base. O mínimo 12 UEFs, porque alguien podría tener 0 o 10 años, promedio daría 0. Entonces me pone un requisito por abajo, 12 UEFs. Miren cómo ha evolucionado el requisito. Pensemos a alguien que cotizó siempre por el tope imponible, por el máximo, en el año 2015. Su promedio era 65.4 UF. Por lo tanto, el requisito para pensión anticipada, 45.8. Y si esta persona era un hombre de 60 años soltero, le pedía 9.161 UF para pensión anticipada. Mire hoy día, alguien que es tope al 2026, el promedio 82.5, 3 millones y fracción, el requisito 70% de eso, y si fuese un hombre, no se puede pensionar a menos que tenga un hombre de 60 años soltero, no podría pensionarse anticipadamente a menos que tuviera al menos 472 millones. Y un hombre con cónyuge, estamos hablando de 531 millones. Y una mujer, peor aún, porque tiene mayor esperanza de vida. O sea, son cifras súper importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día la pensión anticipada, para aquellos que no estamos pensionados, es sumamente compleja. ¿Ya? Yo sé que alguno de ustedes ya está pensionado, que esto no es tema, pero hoy día cada vez se hace más difícil y requiere que yo tenga que ahorrar más. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? Sí. Acá preguntan, Rodrigo, si uno ahorra el tope en APB, ¿tendrá una jubilación alta y terminará pagando impuestos igual? ¿El beneficio tributario se posterga o realmente sirve? Mira, hay una postergación de impuestos. A ver, cuando uno ahorra voluntario, cuando hace cotización voluntaria, lo rebaja de la base afecta impuestos. Entonces va de atrás para adelante. Entonces el beneficio es la tasa marginal de impuestos. Si una persona ahorra voluntario y está en el 40 y se mantiene después de descontar esa rebaja, en el 40 su beneficio va a ser el 40%. Y ese 40 que pagaban impuestos, o el 35, o el 23, depende del tramo que esté, capitaliza, va generando eso que pagaba impuestos, ahora lo pongo a trabajar para mí, va generando también rentabilidad, ¿no es cierto? Y en el momento que yo me pensiono, la pensión paga impuestos, pero yo tributo a tasa efectiva. Entonces, cuando uno va a la tabla de impuestos, impuesto único global, va por tramos. Entonces, una pensión de 4 millones de pesos debería tributar en real mucho menos, estamos hablando de 4%, 2%. Tenemos que hacer el cálculo, pero tributa a tasa real. Entonces, efectivamente, hay un diferencial de tasa, pues. Ahorro a tasa marginal y después devuelvo a tasa efectiva. No lo pago finalmente. Si a eso le sumo la posibilidad de llevarme algo de plata a través de retiros de excedentes, finalmente no estoy devolviendo ese beneficio. Entonces puse a trabajar los impuestos para mí y después cuando los retire, debería retirar a menor impuesto, si es que la pensión fuera mi único ingreso. Ahora, si tengo otro ingreso, ahí es otra cosa. ¿Ya? Pero efectivamente hay una postergación que no se materializa el pago total de lo que ahorré. ¿Ya? Esto también es interesante, yo creo que esto ya es más desconocido. A ver, ¿qué pasa si la persona queda inválida? ¿Ya? Queda inválida antes de pensionarse. O sea, sufre un menoscabo permanente en la capacidad de trabajo como consecuencia de una enfermedad o debilitamiento de las fuerzas físicas o mentales. Entonces, si ocurre esto, la persona podría acogerse a pensión de invalidez. Ahora, ¿qué le da derecho a una pensión de invalidez? Que lo califiquen con una pérdida de capacidad de trabajo de al menos el 50%. ¿Ya? Eso lo tiene que determinar una comisión médica, ¿ya? Es derivado desde la AFP y si determinan que de acuerdo a la actividad que realiza una pérdida de capacidad de trabajo superior al 50%, se podría declarar que tiene una invalidez. ¿Ya? Esto no aplica para los pensionados. Alguien que está pensionado ya no se puede pensionar por invalidez, ¿ya? O alguien que tiene la legal cumplida tampoco, ¿ya? Ahora, ¿cómo se financia la invalidez? Si el afiliado no pensionado está cubierto por el seguro invalidez y sobrevivencia, ¿se acuerdan que hay un seguro que ese 2,5? Si está cubierto por el seguro invalidez y sobrevivencia, se va a financiar la pensión que dice la ley con lo que tiene en su cuenta obligatoria más un posible aporte que haga el seguro invalidez. Y si no está cubierto por el seguro, se financia con lo que tiene ahorrado en su cuenta obligatoria.
¿Ok? Hay dos tipos de invalidez. Hablamos de invalidez parcial cuando la pérdida de capacidad de trabajo va desde 50 a 66,6%, y hablamos de invalidez total cuando es 2/3 hacia arriba, sobre 66,6%. Y cuando me dictaminan una invalidez total, esa invalidez es definitiva. Pero si dictaminan una invalidez parcial, tengo que ir a una reevaluación 3 años después. Producto de esa reevaluación puede ocurrir de que la persona empeore y podría pasar de parcial a total, que se mantenga o que se mejore. ¿Ya? Podría ocurrir también eso. ¿Por qué es tan importante esto? Ojo, la vigencia del seguro es hasta los 65 años, hombres y mujeres. ¿Ya? Siempre que no estén pensionados. ¿Cuál es la cobertura del SIS? A ver, ¿quién está cubierto por ese seguro? Aquellas personas que están cotizando. Entonces, si usted está cotizando periódicamente, está cubierto por este seguro. ¿Ya? Si usted es independiente y cotizó el mes anterior o lo hizo a través de la retención de la declaración de impuestos, también se considera que está cubierto. ¿Ya? El afiliado voluntario también está cubierto en la medida que haya cotizado el mes anterior. Y si usted está cesante, tiene 12 meses que mantiene la cobertura del SIS. Por eso nosotros siempre recomendamos a aquellas personas que dejan de trabajar o los despiden, que cobren el seguro de cesantía, pero después de un periodo vuelvan a cotizar, porque podrían perder la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. Me pone como exigencia que puedo tener hasta 12 meses cotizados, siempre que el año anterior tenga al menos 6 cotizaciones. ¿Por qué es tan importante esto? Una persona cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia, si es declarada inválida parcial, le corresponde una pensión equivalente al 50% de ¿qué? Del ingreso base. ¿Qué es el ingreso base? El promedio de los 10 últimos años. Y si es declarada inválido total, le corresponde una pensión equivalente al 70% del ingreso base. Si no está cubierto por el seguro y le declaran parcial, le corresponde una pensión equivalente al 70% de la pensión que podría generar con su ahorro. Porque ahí no hay ningún aporte. Y si le declaran invalidez total, es como que le permiten pensionarse con lo que tenga. ¿Ya? Entonces, aquellos que están cubiertos por el seguro, si lo que tienen en el ahorro obligatorio no le alcanza para financiar las pensiones, el seguro opera con un aporte adicional y le pone la diferencia de lo que le falta para financiar la pensión que dice la ley. ¿Ya? Vamos a verlo al tiro con un ejemplo. Pensemos una persona, hay dos casos aquí. Tenemos el primer caso, una persona cesante, sin cotizaciones durante los últimos 15 meses, y tiene 52 años, soltero. ¿Ya? Si está cesante durante 15 años, ¿qué quiere decir eso? Que perdió la cobertura del seguro, no está cubierto, porque acuérdense que puede tener hasta 12 meses sin cotización. ¿Ya? Tiene 90 millones de pesos en su cuenta obligatoria. ¿Ya? Y su promedio imponible en los 10 últimos años son 2.600.000. ¿Ok? Le declaran un grado de invalidez de 85%. Si 85% estamos hablando de una invalidez total, ¿cierto? Por lo tanto, primer dictamen. En el siguiente ejemplo, es un trabajador dependiente. Si es dependiente, quiere decir que está cotizando, está cubierto por el seguro. Tiene la misma edad, también es soltero, tiene la mitad del ahorro obligatorio que el anterior y tiene una renta imponible más bajita, el promedio de los últimos años más bajo que el otro ejemplo, es 2.400.000. Y a esta persona le declara una invalidez de 52%. Si es 52% y es un segundo dictamen, quiere decir que es definitiva. Veamos qué pasa en cada uno de los casos. En el primer caso es una invalidez total. Como no está cubierto por el seguro, se pensiona con el ahorro que tiene. Si yo calculo el ahorro que tiene, los 90 millones, de acuerdo a su edad, le dice que la pensión va a ser equivalente a 450.000. Se pensiona con su ahorro. No hay que aportar nada. En el caso 2, como es una invalidez parcial, ni siquiera es total, le corresponde una pensión equivalente al 50% del imponible en los 10 últimos años. Y el 50% de 2.400.000 es 1.200.000. Claramente con 45 millones no logra financiar el 1.200.000. Pero como está cubierto con el seguro le aporta, este es el capital necesario, le aporta la diferencia. El seguro le está poniendo 194 millones, una inyección directa a la cuenta. Salió hace poquito un dictamen en el servicio que este aporte adicional no está afecta a herencia.
un oficio ahora hace poco que dice que el aporte del CIS no está afecto a impuestos a la herencia. ¿Ya? Yo tengo 65 años y sigo cotizando. Tengo que pagar igual el CIS. Mi jefe hasta los 65 años. No pagan los servicios. No, no pagas. No está obligado a pagar todo después de. Sí, ¿Se entendió, no es cierto? Ya. Sí, diga. Sí, no sé si puedo dividir los pesos, se calculan un poco. no, yo se Ya el cálculo actuarial involucra ve la edad, ve el grupo familiar, y en este caso particular determinamos que tenía un capital necesario unitario. ¿Ya? Y por ese valor se divide el saldo, y eso le dio esa pensión. ¿Ya? Lo vamos a ver enseguida, ¿eh? Lo vamos a ver enseguida. ¿Mm? consulta. Y solo tiene un grado de invalidez del 5%. Estamos tranquilos. Esta persona puede retirar la totalidad de su pensión. A ver, primero, esta persona tiene ELA, tiene invalidez 100%, tiene 64 años vividos. Ya. En algún momento tú dijiste que al comienzo de la exposición que se podían retirar todos los retiros o tiene que entrar el proceso de elección. Es que depende, a ver, es una enfermedad que tiene proyección de vida ilimitada. Sí, Ya, podría, es que si entra bajo la figura, no es 12 meses de vida. Porque con 12 meses de vida podría calificar como enfermo terminal. Y ahí hay un tratamiento. Ya, porque si entra en esa categoría, la ley de enfermo terminal te dice que tú puedes retirar, pedir el pago anticipado en 12 meses de tu pensión, ¿ya? Pero tienes que dejar la reserva si es que tienes familia para dejar pensiones de sobrevivencia. Ya podrías dejar la parte, se hace un cálculo actuarial también y la diferencia la puedes llevar en pagos mensuales o ajustar ese monto a la pensión básica solidaria y pedir el resto como un retiro excedente. ¿Ya? Y te aplican la exención del excedente en la 800 UTM, independiente que la hayan aplicado antes, te da nuevamente la posibilidad de aplicar la exención. Ahora, lo malo de eso es que el diferencial genera efectos tributarios en el retiro, porque está la ficción del muerto vivo, que después tiene que hacerse la familia a cargo de ese impuesto. Entonces, a veces es más conveniente la herencia que el efecto tributario. Ya, eso es por esa vía. Ahora, la vía, si es que no está, si es que lo pudieran declarar inválido, tendría que estar cubierto por el seguro, tendría que estar cotizando, y ahí a lo mejor podría entrar el aporte adicional. Entonces podría estar cubierto por el seguro, y si hay tiempo, podría gatillarse ese aporte adicional, que es fuerte. Habría que analizarlo. Yo creo que esa vía es más conveniente, porque ahí tendría una inyección de capital. Ya, la otra pensión es, sí, sí. Para calcular solamente con el ahorro pensional obligatorio. Todo lo que tiene no me importa, o sea, yo lo veo hoy. Eso mejora pero te lo tiene que apuntar igual en la elección. Sí, eso es lo interesante, no lo sé, pero el CIS considera solamente el ahorro obligatorio, no considera el voluntario ni el convenido. Entonces, por lo tanto, eso no subsidia al CIS, ¿ya? Todo lo otro va a mejorar el monto de la pensión, ¿ya? Había una pregunta, Pati, ¿sí? Y aquí están preguntando, pero no va en relación a este tema. Dice, ¿un joven chileno puede cotizar en Chile de manera voluntaria si vive en el extranjero y cotiza formalmente en otro país para aprovechar esos primeros 10 años? O sea, la figura del afiliado voluntario te permite cotizar, sí, no tiene problema. Ahora, si cotiza en otra parte, bueno, es que es chileno, no aplica la ley de técnico extranjero. Yo creo que no hay impedimento, o sea, tú puedes tener sistemas previsionales en varios países. Ahora, no lo puedes rebajar de impuestos ni nada, o sea, bajo la figura del afiliado voluntario, pero puede, sí, puede. Es un mecanismo de ahorro interesante. Ahí sí. Ya, vamos, mira, para sobrevivencia es prácticamente lo mismo, muy parecido, pero acá no se usa la base imponible, no se usa el ingreso base, sino que se usa para el cálculo de las pensiones de sobrevivencia el 70% del ingreso base, eso se llama pensión de referencia. Entonces, si alguien fallece,
las pensiones que se le van a calcular al grupo familiar van a estar en función del promedio de los 10 últimos años multiplicado por 70% y eso multiplicado por el porcentaje que le corresponde a cada uno de los beneficiarios, ¿ya? De acuerdo al grado de parentesco. Entonces, cónyuges sin hijos con derecho, un 60% del 70% del promedio de los 10 últimos años, ¿ya? Esa es la pensión que dice la norma, que dice la ley. Y si no lo logra financiar, aporte adicional. Esto es para un no pensionado. Porque si está pensionado, se hace un cálculo actuarial en función de lo que tiene, de la pensión. Entonces ahí se hace una distribución de la pensión de acuerdo a una regla en que te lo prorratean a base C. ¿Ya? Ya. Vamos a las modalidades. Entonces, ahorré y llegó el momento que me voy a pensionar. Existen básicamente dos formas de pensión. Una es el retiro programado y otra es la renta vitalicia. El retiro programado, la pensión la paga la AFP y la AFP es un mero pagador de pensión. Lo único que hace es te entrega la pensión de acuerdo a lo que dice el modelo actuarial de entrega y de acuerdo a lo que al modelo actuarial de entrega, que está basado en la rentabilidad que obtuvo la inversión y de acuerdo a tu grupo familiar y eso, ¿ya? Pero nada más que es un pagador de pensión, ¿ya? Te sigue administrando y te va pagando pensión. No así la renta vitalicia. En la renta vitalicia ya la plata no es tuya, ¿ya? Yo le entrego a una compañía de seguro mi ahorro y la compañía de seguro se compromete a darme un pago de por vida, fijo y constante en el tiempo, ¿ya? Si yo estoy en retiro programado, hay una flechita ahí que yo me puedo mover hacia el lado, me puedo ir a renta vitalicia, si es que cumplo los requisitos, ¿ya? Ahora, yo puedo, ¿cuál es la principal ventaja del retiro programado o cuáles son las características? Que el retiro programado es variable, es incierto el retiro. A mí me hacen el cálculo, cuando yo me pensiono, toman mi saldo, ven mis variables actuariales y determinan la pensión para un año. Y al año siguiente se hace el mismo proceso, se ve cuánta plata hay, puede haber más o menos, un año menos esperanza de vida, mi grupo familiar puede haber cambiado, y van a ver la tasa que informa la super de pensiones y van a hacer un nuevo cálculo. Y así cada año me van a ir recalculando mi pensión, ¿ya? Actuariales. Actuariales tiene que ver con tu grupo familiar, tu edad, con todo eso, ¿ya? Por lo tanto, en retiro programado la pensión no sabemos, es un valor que es desconocido, la sabemos solamente un año. A menos que yo fije un monto, yo podría decir voy a fijar un monto bajo la máxima entrega y puedo fijar un monto de acuerdo a lo que yo necesite. Ahora, como la plata sigue siendo mía, si yo fallezco y no hay beneficiarios de pensión, eso es herencia, constituye herencia y forma parte de la masa hereditaria. Es flexible en el sentido que yo puedo ajustar el monto, ¿ya? Lo que dice la FP te determina cuánto es el máximo que te puede pagar todo como pensión para un año, pero tú puedes bajar ese monto a un monto intermedio o a la mínima. Yo lo puedo ajustar a 2 unidades de fomento, ¿ya? Muchas veces las personas se pensionaron para cambiar de estado, para decir, mira, ya no soy activo, sino que estoy pensionado, pero sigo recibiendo ingresos, no tiene mucho sentido recibir porque voy a pagar impuestos sobre el total, entonces se ajustan a la mínima legal. Todo lo que quiera comprometer. Porque yo no estoy obligado a comprometerlo todo. Lo que yo comprometa, papel. Ya, si con lo que tengo en el obligatorio me alcanza para financiar una pensión anticipada o una pensión por edad legal, puedo comprometer solo el obligatorio y tener el resto invertido aún en otras partes, ¿ya? O puedo después descomprometerlo, tengo toda esa flexibilidad. Por eso es flexible en términos de que yo puedo ajustar el monto y también puedo ajustar los valores comprometidos para el cálculo, ¿ya? Sigo siendo dueño de los fondos, es reversible porque podría eventualmente irme a renta vitalicia, parcial o totalmente. Los fondos los puedo seguir moviendo, cambiando, gestionando. Si es que no están comprometidos para el pago de pensión, los puedo tener afuera, puedo tenerlos en otras alternativas, por lo tanto es mucho más flexible. Hay una garantía al ahorro en términos de que si la FP quiebra, me localizan en otra FP, la que tenga mayor retorno en los últimos meses o la más cercana a mi domicilio. La ley es tan antigua que me decía es que no tenía una sucursal cerca, ¿ya? Y efectivamente yo tengo un riesgo de longevidad. Si vivo mucho y administro mal, la pensión podría decaer, ¿ya? Ahora, por el lado de la renta vitalicia, el monto es fijo, es constante en el tiempo, por lo tanto no tengo posibilidad de ajustarlo a un monto inferior, ni aumentarlo tampoco. No es heredable, ¿eh? Aquí muchos dicen esto se hereda cuando hay periodos garantizados. Esa no es una herencia, es básicamente traer a valor presente flujos futuros, ¿ya? Pero no se hereda.
es irrevocable. Yo no puedo, después que entregué la plata, ya no puedo volver atrás y volver a una AFP. Pierdo la propiedad de los fondos. ¿Ya? Hay una garantía, tiene una garantía que es equivalente a la pensión garantizada universal más el 90% del exceso con tope 45F. Esa es la garantía que tiene la renta. Y yo puedo dejarla un poquito más blindada contratando cláusulas adicionales. Porque la renta vitalicia me permite contratar periodos garantizados, puedo incrementar el monto, puedo incrementar la pensión de sobrevivencia, pero todo eso son reaseguros que también están incluidos en el precio. Por lo tanto, también hay que analizarlo cuando conviene o no conviene. ¿Ya? Y si yo combino las dos modalidades, podría tener una modalidad en que esté por un periodo de tiempo en retiro programado y transfiera mi saldo a una compañía de seguros que me empieza a pagar después de cumplir el primer ciclo, una renta vitalicia. Se llama renta temporal con vitalicia diferida. Y también existe una modalidad en que puedo dividir mi saldo en la proporción que yo quiera y digo, una parte para retiro programado y la otra parte renta vitalicia. Algunos optan por enviar el obligatorio a la renta vitalicia y se aseguran un piso y el otro lo dejan variable. Pati. Aquí Alejandro pregunta, una vez pensionado con retiro programado, ¿hasta qué nivel puedo descomprometer saldos? Puedes comprometer hasta el saldo necesario para tener esa tasa de reemplazo del 70%, es decir, para potencialmente financiar una pensión equivalente al 70% del ingreso base, del promedio de los 10 últimos años. Eso es lo que me exige, tiene que mantener siempre eso. Todo lo que le sobre lo puedes comprometer y llevárselo a otras alternativas de ahorro. ¿Cómo calculamos la pensión? Aquí estamos llegando a lo que nos preguntan. La pensión no es más que el cociente entre lo que yo tengo ahorrado partido por este factor. Nosotros le llamamos CNU, o capital necesario unitario. Y ese capital necesario es individual para cada persona. ¿Ya? Bueno, ya sabemos que el ahorro va a depender de muchas cosas. Va a depender de todo el esfuerzo que yo hice. ¿Ya? Y va a depender de la rentabilidad de la inversión. No todos tenemos la misma forma de invertir. Entonces, si ahorré de manera más inteligente o más ajustado a mi perfil de riesgo, probablemente podría tener, producto de la rentabilidad, un mayor ahorro. También va a depender de los aportes que yo hice. Si aporté voluntario, si ingresé más ahorro, o también de los retiros. ¿Ya? Va a depender si que a lo mejor me pensioné por invalidez y me aportaron del CIS. Esa es una inyección de capital importante. ¿Ya? Y también de las salidas. ¿Ya? Si retiré los 10%, si hice retiro excedente o hago retiros periódicos. Por lo tanto, mi ahorro también podría ser variable en el tiempo. Una vez que me pensiono, puedo ir variando producto de lo que voy retirando, producto de lo que se restituye por rentabilidad o producto de aportes o retiros excepcionales. ¿Ya? Ahora, el CNU, que es el factor con el cual se divide esto, es exclusivo para cada persona. Entonces se calcula en un modelo actuarial en función de la edad de la persona, ¿ya? Del género. ¿Ya? No es lo mismo un CNU de un hombre y una mujer de la misma edad, ¿ya? Son distintos. Depende también de los beneficiarios. Los beneficiarios están incluidos en el cálculo, porque al final, cuando tengo beneficiario de pensión, versus si soy soltero, cuando hay beneficiario hay una probabilidad compuesta de estar vivo. ¿Ya? Entonces la probabilidad es más alta que vivan que en vez de una persona soltera. ¿Ya? Entonces también está incorporado hay un tema probabilístico de esperanza de vida. También depende de la tabla de mortalidad con la cual yo me pensioné. Las tablas no cambian todos los años, pero se fijan en el momento que una persona se pensiona. O sea, yo podría tener dos personas de la misma edad, con el mismo saldo, pero si una se pensionó hace 15 años, probablemente le aplicaron otra tabla de mortalidad versus alguien que se está pensionando hoy día. Si calcula la pensión de ambos, va a ser mayor la de se pensionó hace 15 años, porque esa tabla de mortalidad tiene incorporada una menor esperanza de vida. ¿Ya? Pero eso se fija en el momento que uno se pensiona. Y el otro dato relevante, que es el input más fuerte que hay, es la tasa de interés técnico que publica la super de pensiones. Entonces, cada vez que hacen un recálculo de pensión, hay que considerar la tasa que publica la super de pensiones, que no tiene nada que ver con la rentabilidad del fondo, ¿no? Que la rentabilidad es producto de la inversión. La tasa es un valor que la super de pensiones lo publica cada 3 meses, ¿ya? Y que se considera en el recálculo de pensión o en el cálculo de pensión. Uno ve en qué trimestre se pensionó y ve la tasa vigente y ese valor lo ingresan al cálculo del CNU. Y al año siguiente va a haber otro valor, dependiendo cómo se comporte ese valor. ¿Qué refleja esa tasa de interés?
es la proyección del retorno futuro. Entonces mide bonos libres de riesgo, un vector de tasa, considera la rentabilidad con ciertos porcentajes de algunos fondos, y esa metodología ha ido cambiando durante el tiempo, siempre la cambian, pero en el fondo es la esperanza de cómo le va a ir a los fondos a futuro. Entonces, si la tasa es más alta, la FP interpreta de que, bueno, si es más alta la tasa, la probabilidad de rendimiento futuro es más alta, por lo tanto te entrego más. Y si la tasa va a la baja, tengo que ser más conservador en la entrega. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo vemos a través de algunos ejemplos, bueno, dijimos que el CNU lo puedo despejar porque es una fórmula finalmente, una fórmula básica, pero si yo paso esto para acá y tiro esto para acá, al final el CNU me queda como ahorro dividido por la pensión. Entonces, cuando yo veo un SCOM, puedo decir, ¿cuál es el CNU de cada compañía? Sé mi valor de saldo y sé lo que me están ofreciendo pensión, entonces podría comparar los CNU que me ofrece cada compañía, por ejemplo, lo que ofrece la AFP. Ahí tengo una forma directa de calcular. No lo dan, no es que ese valor es que es individual. En cada cálculo, cada compañía seguro cuando te ofrece una pensión te aplica sus propias políticas de riesgo. Entonces, por eso hay tanta diferencia cuando uno ve una proyección de pensión, un SCOM entre cada compañía. ¿Ya? Bueno, pero básicamente el CNU son las unidades de ahorro para financiar unidades de pensión. ¿Qué quiero decir con esto? Unidades de ahorro, o sea, si yo quiero $1.000.000 de pensión, necesito X millones de dólares de ahorro. O pueden ser soles, o pueden ser UF. Tomémoslo como convención como que es pesos, millones de pesos. Entonces, un CNU 208 representa que para 1.000.000 de pensión, ¿cuánto necesito? 208 millones de ahorro. Así de simple. ¿Ok? Eso refleja. Ahora, ¿cómo se comporta ese CNU? Si uno ve ahí entre edad y género, tenemos iguales condiciones, estamos fijos con la tasa, una tasa del 3,3% tasa de interés técnico, y decimos, mira, a ver, si yo comparo un hombre con cónyuge de la misma edad, con una mujer con cónyuge de la misma edad, de 55 años, veo que el CNU del hombre es más pequeño, y el de la mujer es más alto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que si va en el denominador, y es más chico, es más pensión. ¿Ya? Y si es más grande, menos pensión. Entonces, la mujer a igual condición que un hombre recibe menos pensión porque el cálculo del CNU va a ser más alto. Ahora, si uno se va desplazando en el tiempo, se da cuenta que en la medida que va envejeciendo, el CNU se hace más chico. ¿Ya? El requisito es menor. Entonces, pensión anticipada, más encima me recargan porque el requisito es mucho más fuerte. Si yo comparo a alguien con o sin beneficiarios, en el caso de una mujer soltera, a los 55 años, por $1.000.000 de pensión con tasa 3,3, necesita 249,08 millones de ahorro, pero si esta mujer tiene un cónyuge de 2 años mayor, es más exigente. Me va a pedir 257 millones. ¿No? Entonces, tener grupo familiar afecta. ¿Ya? Entonces, un soltero obviamente le entrega más pensión que alguien que tiene o que está casado. La tasa de interés también impacta. Ya vimos que impacta con la edad. Mientras más edad, se hace más chico. Pero si un 2,7, obviamente es más exigente que un 3,5. Entonces, a veces la pensión puede ocurrir una paradoja. Tengo más plata un año u otro, pero mi CNU baja. O mi tasa de interés técnico baja, por lo tanto, mi CNU se hace más exigente y me baja la pensión. No hay que preocuparse porque es parte de lo que va ocurriendo. Y ahí hay algunos ejemplos respecto a la tabla de mortalidad. ¿Okay? Vamos ahora a la parte final. Bueno, la pensión tiene ciertas relaciones. Y no me servía el diagrama de Venn, así que usé algo de una película por ahí. Dark. ¿Ya? Tomé la pensión, y la pensión, ¿con qué se intersecta? Se intersecta, por ejemplo, con las inversiones. Entonces, hablar de pensiones es hablar de inversión. ¿Y por qué se relaciona con la inversión? Porque tengo opciones para invertir, ¿ya? También tengo restricciones y tengo asignaciones. ¿Ya? Las opciones son las alternativas para el voluntario, que puede invertir en lo que quiera. Tengo restricciones en el ahorro obligatorio, que por edad me van a restringir y también me van a asignar por los fondos generacionales de acuerdo a mi edad. Entonces, las alternativas de inversión para el voluntario son mucho más flexibles que para los obligatorios. Luego, a través del voluntario, puedo invertir en muchas alternativas, ya lo dije, fondos mutuos, seguros de vida, ETF, acciones, ¿ya?
En cambio, el obligatorio, fondos generacionales. Lo mismo para los instrumentos y las instituciones que pueden intermediar. El ahorro obligatorio es solamente a través de la AFP y el resto de las inversiones previsionales las puedo tener en otras instituciones. Los movimientos y traspasos. Yo puedo comprometer, descomprometer, llevarme a una institución a otra, y eso no está penalizado en términos de retiro, de efectos tributarios. Entonces el voluntario tiene total libertad para moverse entre distintas instituciones. Y también tengo la posibilidad de gestionar, ya lo había dicho, comprometer y descomprometer saldo. Ahora, por el lado de tributario, de impuesto a la renta, bueno, cuando yo ahorro, mis ahorros previsionales, voluntarios y obligatorios tienen la ventaja que yo lo rebajo de impuestos. Por lo tanto, puedo tener un beneficio tributario. No todo lo que yo estoy aportando sale de mi bolsillo, sino una parte está financiada con rebaja de impuestos. Por otro lado, también hay un premio, hay una zanahoria que me dicen, si tú ahorras y cumples requisitos, y nuevamente vamos al promedio de los últimos años, si tú tienes la posibilidad de financiar una pensión equivalente al 70% del ingreso base, te puedes llevar todo lo que sobra como excedente libre de disponibilidad. ¿Ya? Pero eso tal vez no es muy interesante, porque si me llevo todo, probablemente voy a pagar impuestos. Pero me pusieron una franquicia al retiro y me puedo llevar cierto monto exento de impuestos. No libre, pero exento de impuestos. Ahí tengo también una franquicia y un incentivo a ahorrar. ¿Ya? También está permitido que yo puedo retirar mi ahorro voluntario, entonces también me da flexibilidad, ¿ya? Pero afecto pago de impuestos. Si es APB me lo puedo llevar pagando una tasa única de impuestos, y si es una PBA lo tengo que tributar de acuerdo a las reglas generales, ¿ya? Por la ganancia de capital. Puedo traspasar mi cuenta 2 a la cuenta obligatoria. Hay personas que pueden llevarse la cuenta y tienen el mismo tratamiento de la cotización obligatoria, ¿eh? Y podría, por ejemplo, acceder al retiro excedente sin necesidad de la madurez de los 48 meses. Podría ser una posibilidad. Podría traspasarla para después llevármelo como excedente. Ahí podría tener una alternativa. Está el tema de los enfermos terminales, que les permite retirar con algunas franquicias especiales. Y lo mismo también tiene reglas para, si yo estoy declarado como técnico extranjero, también me puedo llevar el ahorro. Pero no es la única etapa tributaria, también está toda la parte del impuesto a la herencia. Si yo estoy pensionado y tengo beneficiarios de pensión, si yo fallezco, está postergado el impuesto a la herencia. En la medida que hay beneficiarios legales de pensión, se suspende el impuesto a la herencia, porque se pagan pensiones. ¿Cuándo se activa? Cuando ya no hay beneficiario de pensión y queda plata en la cuenta. Ahí se hace heredable. Si yo fallezco, tengo fondos tributarios. Esos quedan todos encapsulados. No, nadie puede retirar sus fondos. El único que puede retirar es el afiliado. Una forma ideal los aportes voluntarios en caso de fallecimiento es que estén en una póliza de seguro, ya que las pólizas contratadas a partir de, bueno, después del 2011, podría retirarlo de común acuerdo los beneficiarios pagando una tasa única del 15%. Y las que fueron contratadas ante los cambios legales salen como indemnización, ahí no pagan impuestos. Pero el afiliado no tiene posibilidad, lo único que podría hacer un beneficiario de pensión, ajustar un monto a la pensión a un monto inferior. O podría optar por renta vitalicia. Sí, porque puede que yo tenga una buena situación que está muy bien, pero después me complica la razón incluso familiar de los señores que no hay. Esta cuestión estaba mucho menos regulada. Imagínense a alguien que tiene hijos mayores, todos mayores de edad, y tiene después una segunda relación y un hijo pequeño. Y ni siquiera tiene otro cónyuge, tal vez la segunda pareja, hombre o mujer, no es novia a expensas de él, por lo tanto no califica como madre o padre hijo sin filiación matrimonial, ¿ya? Por lo tanto, para que se active esa herencia, tiene que pasar el hijo más pequeño tiene que cumplir los 24 años. Y antes estaba la posibilidad que se podía hallar todo, hoy día le pusieron alguna regulación para que no se lleve todo. Entonces, ahí hay un problema respecto a cómo se aplica eso, ¿ya? Porque el único beneficiario, el único que podría gozar. Respecto a herencia, bueno, hay una franquicia 4000 UF. Como esto es postergación, después me obliga a ampliar la posesión efectiva. Entonces, cuando se amplía ahí también hay que ir a la original, porque el que hereda no es el que recibe la pensión, sino que el causante, el que generó la pensión de sobrevivencia. Y están los tratamientos especiales para las pólizas.
para que se estima cuando se hizo el APB o a la vigente. Es un impuesto único. Es un impuesto único que se determina en el momento que yo retiro. ¿Ya? O sea, no en el momento, se determina al año siguiente en función de los ingresos que generé en el año de retiro. Entonces, una fórmula que se calcula considerando las rentas del año en que retiré más lo que estoy retirando. ¿Ya? Y es una fórmula que en el caso de un no pensionado además se amplifica en un 10% y después se le suman 3 puntos base. Se puede llegar hasta 47%, va entre 3 y 47. Y el pensionado o con edad legal cumplida, el fondo es como sumarlo a global. No va a global como renta, no es una renta que se suma a global, va a través de un impuesto único, pero podría tributar entre 0 y 40%. Pero es un impuesto único. ¿Cuándo conviene? Cuando tengo poca renta. Si tengo bajo ingreso, me va a salir más barato que si estoy con ingreso en el año que retiro. Yes. Sí, ese es el tema. Y los ingresos se hacen. Tienes 2 semestres desocupados, 0 ingresos. Y viene a APB. Pues digo que es interesante, porque eventualmente a tenemos de 208 millones de pesos, tiene la aportación de 208 millones para el peso. Lo que hay en APB tiene 300 millones. Ya un año desocupado, por ahí la acción puede ser una componente por los 208 millones a sacar ese millón de pesos. Por los 300 millones, después de 12 meses de desocupados en el ingreso, los retiras en la base de oro. Y es, no puede gestionar acciones, fondos mutuos. Si yo tengo un diferencial respecto a la tasa que ahorré, respecto a la que estoy sacando, perfecto. Siempre se hagan personas que se van fuera de Chile a estudiar o a hacer, que tienen un periodo de tiempo y no tienen ingresos, o sea, si ahorré al 40, al 35, después lo saco al 10, hay una ganancia interesante. Entonces, wow, y ahora es un ingreso, ¿no? Pero ahora agregué un 40%, el 30%, el 40%, 15 años después, 12 meses desocupados, retira esa vez y se agregó no va a terminar el 40%. Y no, el impuesto al retiro es importante, porque no solamente mide la renta, mide también el retiro. Entonces, en la fórmula dice, sumatoria de mis ingresos anuales, que sería 0, más lo que retiré. Calcule el global de eso, réstele la sumatoria de los ingresos anuales y es que por 300 te vaya acercando al... Claro, 300 diría que un poquito más, pero... Ah, no, los 50 millones anuales te ahí con la reducción. Mira, 50 millones como que coincide con el 15. Igual es eficiente, o sea, dependiendo de la renta que uno red. Uno rentabiliza más que haber colgado ese APB. O te da liquidez para sacarlo de un sistema que a lo mejor va a ser pagado como pagos mensuales, que hay que atrapado. Entonces, también te puede servir para inyectar a otro lado. Las últimas preguntas básicas. Primero que nada, definir el objetivo. El objetivo es súper importante en términos de pensiones porque me permite decir a qué yo quiero aspirar. Y el objetivo es personal. Yo le digo, ¿qué pensión te gustaría? No, pues 3 millones, 4 millones, 5. Pero si digo ya una tasa de reemplazo, yo creo que es mucho más factible. Entonces, siempre se vincula a la tasa de reemplazo, un porcentaje respecto a lo que yo ganaba cuando era activo. Luego, a partir de eso, yo voy a cuantificar cuánto necesito. Y el número, que era algo que nosotros en algún minuto lo potenciamos harto, tu número, ya básicamente eso, es decir, cuánto ahorro requiero para lograr ese objetivo. Te pongo números, ¿ya? Luego está... Está fallando esta cosa. Agotó la batería, ¿eh? Está cansado ya. Ya, después, establecer cómo alcanzarlo. Ya, establecer cómo alcanzarlo es básicamente decir cuál es la ruta. Pues tengo que ahorrar más, tengo que retrasar mi edad de pensión, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué pasó esto? Ya. ¿Puedes conectarme acá o le enchufa lo mismo? ¿O tengo que estar con cable? ¿Qué me puede pasar alguien? Ya, después vengo con el cómo alcanzarlo. Cosas que pasan en vivo, ¿no? Ya. Entonces ahí tengo primero definir el objetivo, después cuantificar cuánto necesito y después es factible alcanzarlo. Ahí sí, ahí sí. Ahí está funcionando. ¿O está ahí todo? Me hizo un cambio. Bien. Ya, perfecto.
Soy yo entonces. Soy yo. ¿Era ese? Soy yo entonces. Funciona bien, ¿no? Ese de ella. Ya. 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 Después, la oportunidad también es súper importante. ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo me menciono? El momento, súper importante. Puede ser por un. Mucha gente se apresuró y se mencionó, no sé, por pandemia. Es una oportunidad, voy a dar una razón, ¿ya? La forma, cómo lo hago, qué alternativa me conviene. Y las preguntas existenciales, ¿cuánto dura la pensión? ¿Qué pasa si yo no estoy? ¿A quién le llega? Que también son las dudas frecuentes que nosotros podemos abordar. Y que obviamente no las vamos a alcanzar a resolver ahora, pero la invitación está para después profundizar en algún minuto en algo más particular. Y la gestión, ¿se pueden gestionar los ahorros por pensión? Sí, pues perfectamente. Si tengo ahorros voluntarios, los puedo seguir gestionando. No es la única forma de retirarlo a través de la pensión AFP. Y la alternativa es cómo alcanzar mi objetivo con otras rentas. Entonces, lo primero, el objetivo es bueno fijar una meta. Entonces, la meta me permite ver si es que es alcanzable o no. Yo puedo fijar una tasa de reemplazo. Y en la medida que tenga la meta, cuando hago la siguiente etapa, que es la evaluación, que es básicamente decir cuánto necesito, ¿ya? Y para eso tengo que tener el CNU, ¿ya? Y el número es básicamente el objetivo multiplicado por el CNU, ¿ya? Y ahí puedo ver si es que qué esfuerzo adicional tengo que hacer, tengo que ahorrar más, tengo que retrasar la pensión, alargar el plazo, tengo que buscar mayor retorno, con mayor rentabilidad a lo mejor lo podría lograr, o ver si es factible o no es factible, ¿ya? Luego, el medio es importante, entonces ahí voy a través de teniendo el objetivo, valorizado el monto, yo podría decir cuánto más tengo que ahorrar. Y miren, una vez se dice, si ya me queda tan poco tiempo, pero miren el efecto que tiene ahorrar voluntario. El tope imponible de la cotización voluntaria son 600 UF en el año, ¿ya? Y el depósito convenido son 900. Y 600 UF equivalen a 66,7 cotizaciones obligatorias, ¿ya? Y las 900 a 100 cotizaciones obligatorias. Por lo tanto, en un año podríamos estar ahorrando lo que ahorraríamos en 13,9 años a la cuenta obligatoria. ¿Ah? Entonces, es un mecanismo que igual me permite recuperar tiempo perdido. ¿Ah? También gestionar de manera alternativa las inversiones, y lo anterior, si es insuficiente, bueno, debería apuntar a mayor retorno. Ya entre un 5 y un 6% aumenta la pensión en la medida que yo retraso. Por cada año que yo retraso la pensión, te puedo aumentar entre un 5 y un 6%. No es menor, ¿no? Porque son un año menos de pago, un año más de capitalización y un año menos de esperanza de vida. Pero también una más de por retrasar. Pues si no estoy sacando eso. Si uno ahorra, logra ahorrar el objetivo, más el APB, y tú te pensionas, tú pensionado, sigues pagando después. Sí, sí, que para la evaluación de lo que tienes. Claro. Pero siempre que pueda tomar. Se va a depender de tiene otros ingresos, sí, eso es importante, pero ahí está la clave, ¿cuándo hacerlo? Sí, eso es lo importante. ¿Cuál es el momento adecuado? Yo en general, a muchas personas les recomiendo ya, si tiene la posibilidad de retirar excedente, que retire excedente primero, que financie su primer año con retiro excedente, ajuste la pensión a la mínima, ¿ya? O si dejó de trabajar un año en el intermedio del año, ese año no sigue haciendo nada, viva de la reliquidación, o sea, aproveche la reliquidación, vea de la indemnización y al año siguiente empezamos a planificar el retiro. Tal vez se pueda ajustar la pensión a un monto más bajo, ir retirando de la póliza, ¿ya? Ingresamos ahorro en una póliza y podemos retirar con cargo al capital, el capital no está afecto a impuestos, bajamos la carga tributaria. Hay varias alternativas que se pueden implementar, ¿ya? La oportunidad de cuándo hacerlo está la variable tributaria, recién lo estaba mencionando. Las pensiones son tributables, se pensiona teniendo ingresos, va a sumar al global complementario. Hay que pensar que cuando uno se pensiona renuncia al seguro de invalidez, por lo tanto, si está renunciando y es muy joven, a lo mejor no es conveniente pensionarse, ¿sí? Aunque tenga los saldos suficientes, ¿ya? Puede haber una oportunidad tributaria, por ejemplo, el retiro excedente. En varias oportunidades han querido eliminar ese beneficio, ¿ya? Puede ser una forma, yo lo retiro, lo capturo, lo llevo a otra alternativa de ahorro y sigo ajustada mi pensión a la mínima legal, ¿ya? Bueno, obviamente, si disminuyen mi ingreso puede ser una oportunidad, pues. Si yo necesito los ingresos de manera temporal, podría recurrir a la pensión, que de hecho para eso es la pensión, ¿ya?
La forma que dijimos que si estoy en retiro programado es flexible, tributariamente los retiros con cargo a todas las cuentas voluntarias van a impuestos, pero algunos tienen impuestos distintos, ¿ya? En tiempos distintos. Si yo retiro como excedente, me entregan todo, tengo que pagar el impuesto el año siguiente. Si retiro mi APB, me retiran un 15. Y si lo retiro mensualmente como pensión, me van cobrando el impuesto único todos los meses. Entonces la temporalidad también es importante. Si yo quiero seguridad, una renta vitalicia puede ser una alternativa porque voy a tener un pago constante, ¿ya? Y también es importante diversificar, combinar distintas alternativas. Ahora, ¿cuánto dura la pensión? Primero, bueno, el destino, si ya lo dije anteriormente, si la persona está en retiro programado y fallece, genera pensiones de sobrevivencia. Si no hay beneficiario de pensión, constituye herencia. En una renta vitalicia, si fallece, hay beneficiario que va a recibir pensión, pero si ya no hay beneficiarios legales y nos tenemos un periodo garantizado, hasta ahí llegó el contrato, ¿ya? Por lo tanto, pierdo la propiedad del ahorro. ¿Se puede acabar? Sí, depende de la administración, por eso hay que tener una gestión activa. Si yo ahorré 40 años, después tengo 35 años para desahorrar o 30 años, por lo tanto, tengo que seguir invirtiendo, no lo puedo dejar al azar, ¿ya? Y yo puedo ajustar el monto del retiro. Les voy a mandar esta presentación. Esa se repitió. Bueno, finalmente, ¿cómo alcanzar el objetivo? Yo lo puedo alcanzar a través de no solamente la pensión, puedo complementar la pensión con retiro de otras inversiones, ¿ya? Puedo retirar con cargo mis inversiones no previsionales, ¿ya? Mi inversión financiera, puedo usar el tema de las pólizas de seguro. Tengo que pensar que esto ya no habla más de pensión, habla de retiro. El retiro pueden ser arriendo, retiro de utilidades de la empresa, puede conformarse con los mismos retiros de excedentes. Entonces, distintas formas. No solamente hay una forma de generar retiro, ¿ya? Y la última estrategia, bueno, una de las que nosotros jugamos harto, pensiónate a la mínima y retira excedente el primer año, financiate con eso. Después ajusta gradualmente el monto de la pensión y diversifica. Uno puede ir subiendo la pensión en retiro programado o bajando. Puede ir ajustándolo a la carga tributaria, ¿ya? Complementa la pensión con otra alternativa que sea un ingreso no renta. La póliza seguro calza perfecto con un plan de retiro. Puedes descomprometer los saldos y darle mayor retorno en otras alternativas de inversión. No necesariamente tiene que estar todo en la FP. El uso de alternativas voluntarias. A las personas que tienen la plata en otras alternativas, por ejemplo, las tienen en pólizas de seguro que tienen el tratamiento tributario antiguo y van traspasando anualmente cierto monto para complementar la pensión. Pero mantienen la calidad de la póliza con lo que queda, manteniendo la franquicia tributaria, ¿ya? Y bueno, usar el mecanismo temporal de donación, que podría haber una oportunidad hoy día, yo lo veo por el lado, la cuenta 2, es interesante. Y el uso de franquicia al ahorro post-pensión. Hay varios pensionados que llevan hartos años y siguen ahorrando voluntarios porque están en altos tramos de impuestos, por lo tanto, se puede mantener, ¿ya? Bueno, hay un ejemplo, un plan de retiro cortito, pero ahí uno puede mantener un objetivo financiando con distintas fuentes. Y finalmente decir que la diversificación tributaria es un tema súper importante, ¿ya? Súper importante porque no solamente hay que pensar que en la pensión previsional hay distintas alternativas que uno puede jugar con todas estas, y cada una tiene distintos tratamientos tributarios y con eso puede configurar un plan de retiro, ¿ya? Finalmente, para los que están acá, hay una encuesta, ¿ya? Nos despedimos, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Pati? Sí, se la vamos a mandar. ¿Pati, no hay pregunta? Ya, entonces nos despedimos de la gente que nos acompaña. Los que están acá, vamos a dejar acá presente una encuesta y bueno, podemos responder si es que hay alguna duda, que parece que en el tiempo nos alargamos un poquito, ¿ya? Así que muchas gracias por su tiempo.